Hermanos, buenos días. Qué bueno y qué bendición es volvernos a ver. Espero que todos estén bien, bendecidos en el Señor. A fin de cuentas, cada uno de nosotros, respetando lo que dicen las autoridades, nosotros estamos confiados de que nuestra provisión, nuestra vida, nuestro ser entero está en las manos del Señor. Y Él dispondrá lo que deba de pasar con cada uno de nosotros. Esa es nuestra confianza. Recordaba en una ocasión, cuando pasamos en la iglesia, incluso una situación muy difícil, y entré en un tiempo de oración, de comunión con el Señor, para preguntarle el porqué de esa situación que se había suscitado dentro de la iglesia, creo que la más difícil que hemos vivido. Y su palabra él me contestó, que la más grande garantía y la única garantía que tenemos como cristianos es la vida eterna a través de Jesucristo. De ahí, como cristianos, nos pueden pasar muchas cosas, pero dentro de todo lo que nos puede pasar en el transcurso a la gloria, Dios tiene el control de todo, hermanos. Entonces, hermanos, tengamos esa esperanza de la vida eterna, de que esto será leve y momentáneo, de que no se compara con la gloria venidera, y que incluso las pruebas que Dios permite en nuestras vidas operan y cooperan para bien en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Dios quiere que a través de esta prueba que estamos viviendo nos parezcamos más a su Hijo, y por eso nos permite estas pruebas hermosas que tenemos que soportar con paciencia, teniendo fe en el Señor, tomándonos de la mano de Él para ser guiados, cuidados, bendecidos en medio de esta situación que no deja de ser difícil. Pero qué bendición, hermanos, que estamos bien. Yo te pido que estemos en un tiempo de oración, llegará el momento de que tengamos ya esta reunión de nuevo normal, entre comillas, porque como lo hemos dicho, lo he escuchado de muchos hermanos que son pues realmente de bendición para el cuerpo de Cristo, es de que esto es una forma distinta de reunión, pero no deja de ser el cuerpo de Cristo, no deja de ser un domingo donde nosotros celebramos que nuestro Señor ha resucitado. Es ese domingo que la iglesia primitiva instituyó por el Espíritu Santo para que podamos reunirnos, alabar y bendecir a un Dios único y verdadero que reina en los cielos y que pronto volverá por su iglesia. Entonces no deja de ser, hermanos, una reunión. Tendremos alabanza a través de la predicación de la palabra. Qué mejor momento de alabanza que a través de la palabra de Dios. Pero tengamos un tiempo de oración para pedir por las necesidades de la congregación, necesidades específicas de amados hermanos que piden a través de el WhatsApp, a través de Facebook, peticiones de oración que podamos poner delante del Señor unánimes para que el Señor, conforme a su voluntad, la supla. Entonces, hermanos, es momento de mandar esos mensajes, de mandar esas peticiones de oración. Si me acompañas, vamos a darles lectura. Dice aquí que por la familia de Graciela, por salvación de Jimena y de Perla. Graciela es nuestra amada hermana que recauda ahí cosas, que le llevamos cosas que ya no ocupamos para que ella las venda, y que ha tenido un corazón tan hermoso con nosotros, que cada vez que tú le das algo a la hermana, ella te lo regresa con un postre, con algo que no se lo pide uno o no se lo da, pues para bendecirla, para ayudarla, pero la hermana tiene un corazón tan generoso que no se olvida del que le ayuda. Entonces oremos por Graciela, por nuestra amada hermana Graciela, que también pues recordemos que ella es una de nuestras viudas dentro de la iglesia, que es una mujer que necesita mucho de la ayuda económica, pero también necesita mucho de la oración, porque ella pues presenta una serie de enfermedades ahí que me ha platicado. También pidamos por ella, por su salud y por su providencia, por su provisión. Por la salud y la vista de la hermana de Janet, también vamos a orar por la salud de la hermana de Janet, por los nietos de Graciela, Aarón, Ismael, Uriel, Adán, Axel. Vaya que hermana que tienes familia.
por su salvación todos tienen problemas de adicción. Qué triste que ellos, todos tengan problemas de adicción, Graciela, pero oremos al Señor, el Señor es fiel y el Señor sabe lo que hace. Porque el Señor tenga misericordia de nosotros y use este tiempo para que muchos se den cuenta de lo que necesitamos en nuestras vidas. Creo que también es buena la oración, es hermosa, porque creo que a través de las pruebas nos damos cuenta realmente de nuestras verdaderas necesidades. Nos damos cuenta realmente que nuestra primera necesidad es el Señor. Entonces, oremos por eso, por la iglesia y la salud de los hermanos, oremos por palabra abundante, por todas las iglesias cristianas, genuinamente que están en Cristo, y por la salud de los hermanos, no solamente de palabra abundante, sino por la salud de muchas iglesias que conocemos, que amamos. Tú conoces más iglesias que yo, seguramente. Yo conozco algunas iglesias. Entonces, oremos por esa necesidad, por las iglesias y la salud de los hermanos. Por la salvación y salud del profesor Hugo Cerritos, el jefe de Itzel Flores. Él se contagió de coronavirus y está hospitalizado. Entonces, Itzel, vamos a orar por tu jefe, por este profesor Hugo Cerritos que está, pues bueno, hospitalizado por coronavirus. Que Dios tenga misericordia de él y si no es salvo, que lo salve. Por la salvación de Rebeca y Fernanda Morales, por el embarazo de cada una, me imagino que ellas están embarazadas, entonces, sí, así es, recordando, ellas están embarazadas, entonces está pidiendo nuestra hermana, si no me equivoco, Claudia, que oremos por ellas. Por tanto, por trabajo para Jorge Luis, esposo de Claudia Flores. Entonces, pues vamos a orar por el esposo de Claudia, él es jardinero, para pedirle que Dios en su infinita misericordia pues siga proveyendo en su vida. Porque el Señor nos dé sabiduría para saber qué hacer por la falta de trabajo. Como predicamos la semana pasada, no nos afanemos por el día que vendrá. Cada día tendrá su propio afán. Y el Señor en su misericordia, en su gracia que es renovada, en sus misericordias que son renovadas cada mañana, Él nos dirá qué hacer en cada día. En cada día podemos contar con eso. Entonces, oremos por darle gracias a Dios por esa promesa hermosa que tenemos, esa promesa que se está haciendo hoy vida en cada uno de nosotros. Por las personas que están trabajando en hospitales, que Dios les dé sabiduría, fuerza y que puedan tener misericordia al Señor de ellos, que conozcan a Cristo, salvación para ellos. Por salvación y trabajo para la familia Gómez, pedimos eso. Por la salvación de Samantha G, oremos por la salvación de ella. La familia García G está pidiendo oración por ellos, por ella, perdón. Por las personas que viven al día, que Dios les sustente y les provea. Nosotros somos siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo, y Él se encarga. Nosotros no vivimos al día, sino vivimos en base a la providencia de Dios, no en base a lo que salga en la actividad diaria. No vivimos al día, vivimos en la mano del Señor y Él nos proveerá. Por los empresarios mexicanos, por los bancos que ahora están apoyando a los mexicanos aplazando sus pagos, en esa gracia general que tiene el Señor, que aún siendo malos, dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, aún siendo malos pueden dar buenas dádivas a sus hijos. El asunto de que el hombre sea perverso en su integridad moral, espiritual, en su condición espiritual, no implica que no pueda hacer buenas obras por su prójimo. Aquí vemos la buena obra de muchos empresarios que están aplazando pagos de intereses, pagos de tarjetas de crédito, de hipotecas, a mucha gente que los empresarios saben que no pueden pagar en este momento. Entonces demos gracias a Dios por esa gracia general que permite a los hombres para tener buenas obras, que desafortunadamente no las hacen para la gloria de Dios, sino lo hacen para la gloria de ellos mismos, para la gloria y el patrocinio del banco que está haciendo esa buena obra. Pero aún así demos gracias a Dios por su gracia general. Por Mariana Anaya Carrera, por protección y salud de la familia,
Anaya Carrera, pedimos por esa familia, igual por todas las familias de Palabra Abundante, para que el Señor nos siga protegiendo, sobre todo con su sabiduría, con su bendición, pero con su omnisciencia, con su soberanía. Él sabe lo que hace con nuestras vidas, estamos en sus manos y eso es más que suficiente, hermanos, para enfrentar cualquier situación. Por nuestra hermana Piedad, por sus problemas de presión, que se recupere pronto. Piedad, recupérate, yo sé que nos estás escuchando, que ahí nuestro hermano Samuel te cuide mucho, te procure, que ore por ti, pero oraremos, hermana, por tu salud, por tu cuestión de presión arterial, oraremos por tu salud, hermana. Por nuestra hermana Jailari, tuvo una enfermedad rara de garganta y ya está recuperándose. Entonces, oremos por ella, por Aurelia Tapia, que Dios la fortalezca y se siga recuperando, está delicada por coronavirus. Y, ay, qué cosa, hermanos, empiezan los mensajes de gente cercana que está pasando situaciones difíciles. Dice que su esposo falleció de este virus. Entonces, oremos por ella, oremos que tenga Dios gracia y misericordia, que le dé resignación, consuelo y salvación. Es una situación difícil, hermanos. A veces uno cree que no pasa nada, pero yo, hermanos, pues les puedo decir que realmente pasa porque pues yo en lo personal fui a ver un amigo, un buen amigo, fui a verlo como proveedor, como amistad. Él tenía coronavirus y fue la primera persona que murió de coronavirus aquí en el país. Entonces, y yo no sabía que tenía esa situación. Yo lo vi enfermo, lo vi con tapabocas, se sentía muy mal, tenía diabetes, sobrepeso, estaba deprimido por la condición de su papá, de que tenía cáncer. Pero hermanos, así de estrecha es la relación, de repente no sabes con quién estás hablando, qué es lo que tiene. No tenemos que caer en pánico, pero como se los he dicho y se los reitero, la fe no se contrapone contra la sabiduría. Contra lo que debemos de ser sabios, debemos de ser prudentes, precavidos, aún sabiendo que Dios cuida de nosotros, nosotros ponemos precaución alrededor de nuestra vida, es nuestra responsabilidad. Él sabrá qué hace, pero nosotros somos responsables, tenemos que de serlo así. Entonces, también te pido que oremos por las ofrendas, demos gracias a Dios por las ofrendas que Dios nos permite dar a través de su gracia, de su misericordia, de su providencia. A pesar de situaciones difíciles, Él es fiel y Él proveerá a su iglesia, proveerá a sus santos, a sus hijos, para que puedan suplir todas sus necesidades y a la vez no olvidarse de sus responsabilidades en la iglesia. Oremos por todo esto. Siguen llegando las peticiones, lo sabemos, orar por los restaurantes, muchos cerraron, por la salvación de esos trabajadores. Creemos, hermano, creemos fielmente que en el momento de salir ya a la calle, ya cuando haya pasado toda esta situación, tenemos que ir a predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Estos mensajes, hermano, el de la semana pasada, el de hoy, incluso estos que van a empezar a partir de hoy, de la Semana Santa, compártelos con gente que no conoce de Cristo. Compártelo con tus familiares, con tus amigos, con tu jefe, con tu jefa. Mándaselos por Facebook. Creo que el canal es maravilloso. Podemos compartirlo prácticamente de inmediato para que la gente pueda conocer el mensaje de salvación. Prediquemos el Evangelio de la forma más exacta posible y Dios, en su finita misericordia, sabrá qué hacer con ese mensaje. Pero nosotros tenemos que predicar y tenemos que salir a predicarle a toda esta gente que está sufriendo por consecuencia del pecado, que aman, que defienden, que abrazan y que reina en su corazón. Pero hay salvación en Cristo, hay libertad genuina, hay una verdadera salud espiritual y también la promesa de una salud física eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, prediquemos el Evangelio, hermanos, prediquemos el Evangelio y también
oremos y demos gracias a pesar de que no vamos a tener Santa Cena hasta el momento que nos veamos. No te preocupes, hermano. La Santa Cena, hermana, no es una cuestión que forzosamente se tiene que celebrar cada primero o domingo primero de cada mes. No, la Biblia no marca un periodo. Simple y sencillamente lo que dice es que tenemos que cumplir con la ordenanza del Señor de la Santa Cena. Será en el tiempo que el Señor disponga que sea. No te preocupes por eso. Entonces, porque el día de ayer estaban mandando mensajes que si íbamos a tener Santa Cena, que si buscaba los elementos. La verdad es de que creemos que podemos esperar hasta el tiempo ¿cómo se llama?, de volvernos a congregar ya ahí en Centeno, en la congregación, en este lugar que por gracia el Señor nos ha dado. Entonces, pues oremos por todo esto, y si me permites, por esa cuestión de memoria que tengo, vamos a orar por las ofrendas inicialmente, y oraremos por las necesidades de todas las que enumeramos aquí, que no dejan de ser importantes, son incluso mucho más importantes que la ofrenda. Pero oremos. Amado Señor, te damos gracias por la gran bendición y la confianza que tenemos en ti, Señor. Gracias porque tú nos provees en todas nuestras necesidades. Tú eres, Señor, el que nos tiene en el hueco de tu mano, y nada, Señor, nada nos pasará fuera, Señor, de tu control, de tu soberanía y de tu decisión, Señor. Gracias, Señor, por proveer a tu iglesia. Gracias, Señor, porque a pesar de situaciones difíciles, muchos estamos disfrutando de la bendición de que tenemos pan en la casa. Pero también oramos por aquellos, Señor, hermanos, que tienen necesidad, que tienen esta situación difícil de vivir al día, que tú les des la confianza espiritual de que no es así, Señor, de que tú proveerás de alguna u otra forma sus necesidades espirituales principalmente, y, Señor, también, Padre, las físicas. Padre, súpleles su necesidad, Señor. Dales un corazón dispuesto, Señor, a la oración, al agradecimiento en medio de la adversidad, pero también, Señor, dales un corazón que se abra para pedir ayuda entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo, entre la familia de Cristo, Señor. Que podamos enterarnos, que puedan abrir su corazón para pedir ayuda, y nosotros pronto, Señor, tener un corazón para ayudar a nuestros hermanos. Es por eso que oramos también, Señor, y te damos gracias por la ofrenda, Señor, que tú nos permites dar, Señor, entendiendo que tú eres el amo, Señor, de la plata y del oro, y que nosotros somos simple y sencillamente administradores, no somos dueños absolutamente de nada, Señor. Nosotros simple y sencillamente de tu gracia hemos recibido, de tu mano de gracia, Señor, tú nos das, y de tu misma mano, Señor, nosotros tomamos para darte a ti. Por eso, Padre, Señor, recordando nuestra responsabilidad y el amor que tenemos por la iglesia, identificándonos con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que amaba a la iglesia, la sustenta, y la que ama a la iglesia, la sustenta y la cuida. Así nosotros también reflejamos el amor que tenemos por palabra abundante, Señor, por seguir, Señor, solventando las responsabilidades de renta, Señor, las necesidades principales de esta amada congregación, de nuestra congregación, de nuestra casa, Señor. Te damos gracias, y, Señor, pondremos nuestra ofrenda en el momento y por el medio que tú nos permitas hacerla llegar, para poder seguir, Señor, supliendo la necesidad de la congregación. Oramos también, Señor, por la necesidad, Señor, de nuestros hermanos. Oramos por Graciela, por su familia, por Jimena, por Perla, Señor, por Aarón, Ismael, Uriel, Adán, Axel, por su salvación. Señor, sin ti no hay libertad, no hay genuina libertad, Señor, si el Hijo de Dios no los libertare. Por eso, Jesucristo, te pedimos que extiendas tu misericordia, que tu Espíritu Santo redarguya el corazón de Jimena, de Perla, de Aarón, de Ismael, de Uriel, de Adán, Axel, Señor, para que ellos sean convencidos de su pecado, reconozcan su maldad, vayan a Cristo reconociendo sus pecados, Señor, pero también reconociendo la virtud de Cristo, que es el único que puede salvarlos de la muerte. Por eso, Padre, te pedimos en oración que tengas misericordia, Señor, de ellos, así también como sigas extendiendo tu gracia hacia nosotros, Señor, tu misericordia hermosa hacia nosotros, Señor, que en estos tiempos, Señor,
donde hay mucha necesidad entre nosotros, tú sigas supliendo nuestras vidas, Señor. Necesitamos mucho, pero lo que más necesitamos, Señor, es de ti, Padre. Por la iglesia y la salud de los hermanos, Señor. Oramos, Padre, para que tú, Señor, sigas protegiéndonos, bendiciendo, Señor, proveyendo, Señor, de seguridad, Señor, de bendición alrededor de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos también sabiduría y prudencia, Señor. Que no seamos, Señor, altaneros ni fanfarrones, Señor, sino que seamos humildes, Padre, entendiendo también lo que dicen las autoridades y respetando lo que dicen las autoridades, porque esa es tu voluntad, Señor. Por la salvación y salud del profesor Hugo Cerritos, el jefe de Itzel, nuestra amada hermana que se contagió, Señor, es su jefe de coronavirus, te pedimos, Señor, que tú extiendas tu misericordia y salves, Señor, a Hugo Cerritos, Señor, en el nombre de Jesús. Salvación espiritual y, si lo quieres, Señor, también salvación física para él, Señor. Por la salvación de Rebeca y Fernanda, por sus vidas, Señor. Ellas reflejan que no son salvas, Señor. Con su boca dicen una cosa, pero con sus actos dicen otra. Señor, estos embarazos, Señor, a un padre que no eran de la forma ideal, Señor, de la forma, Señor, como tú, Señor, lo quieres. Tú los permitiste aún para tu gloria, para tu honra. Señor, te pedimos, Señor, que aún siendo, Señor, no la forma correcta, tú bendigas, Señor, esas vidas y que puedan nacer, Señor, con plenitud, Señor, esos bebés. Señor, por el trabajo de Jorge Luis, de esposo de Claudia, oramos por trabajo para él, que tú suplas sus necesidades, que le ayudes, Señor, a seguir adelante, que confíe en ti, Padre, que él pueda, Señor, tener confianza y esfuerzo en tu mano preciosa. Porque el Señor nos dé, porque tú, Señor, nos dé sabiduría para saber qué hacer con esta situación de trabajo, con estas situaciones. Señor, tú nos darás sabiduría, tú nos provees de sabiduría cada mañana. Tus misericordias, Señor, tu palabra, Señor, nos da discernimiento para poder actuar aún en estos momentos difíciles. Nosotros como cristianos debemos de ser, Señor, todoterreno, debemos de salir adelante. Nosotros, Señor, no somos como aquellos que solamente prosperan y, Señor, avanzan cuando las cosas están llanas y parejas. Señor, siempre la vida de un cristiano ha sido cuesta arriba, Señor, como tu propia vida en esta tierra, Señor. Pero, Padre, tú nos enseñaste a seguir adelante, Señor, a través de la fe y la confianza en ti, Señor. Por las personas que están trabajando en hospitales, Señor, ayúdalos, Padre. Es loable su esfuerzo, Señor. Tantos riesgos, Señor. Tanto riesgo de contagio, Señor, porque están en un lugar donde son extremadamente vulnerables, Padre, pero dales confianza, Señor, fortalécelos, pero sobre todo oramos por la salvación de ellos, porque la voluntad de nuestro Dios es que todos los hombres se salven. Estos médicos, estas enfermeras, enfermeros, doctoras, Señor, todos estos especialistas, Señor, ten misericordia de ellos y sálvalos. Por salvación y trabajo para la familia Gómez, te pedimos, Señor, salvación y vida eterna, principalmente por lo que leo, ellos no conocen de Cristo, y te pido que tú extiendas su misericordia. Por Samantha allí, Señor, de la misma manera, te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia salves, Señor, salves a Samantha. Veo por el apellido, Señor, que es pariente, Señor, de esta familia tan amada en la congregación, los hermanos García allí. Padre, podemos contar de que si ellos continúan creyendo en el Señor Jesucristo, si ellos continúan mostrando salvación, Señor, y los frutos de la salvación, tú podrías, Señor, si tú lo quisieras, Señor, a través de ese testimonio de salvación de la familia García allí, salvar a Samantha, Señor. Oramos por ella para que tú la traigas, Señor, a salvación y vida eterna. Por las personas que viven al día, Señor, oramos por ellos para que entiendan, Señor, si están en Cristo, que tú eres el proveedor, Señor, que nosotros no estamos en una economía, Señor, regida por un virus, Señor. Nosotros estamos, Señor, en una economía regida por las promesas, Señor, que tú nos has dado en tu palabra y que tú cumples fielmente. Gracias, Señor, porque en tu gracia general hay empresarios que están ayudando a su prójimo. Gracias por gente, Señor, que está decidiendo, Señor, ayudar en lugar de quitar empleo.
perseverar, Señor. Gracias aún por la prudencia de muchos empresarios que estuvieron de alguna forma preparados para una contingencia así, Señor. Pero se prepararon, no recaudaron, Señor, en sus bolsas, Señor, en sus cuentas para ellos mismos, sino para estos momentos difíciles, Señor. Dales más sabiduría, Señor, a los empresarios, aún a los empresarios cristianos, Señor, entendiendo, Señor, que vendrán tiempos, Señor, aún más difíciles que estos, Señor, porque tu palabra lo dice así. Por Mariana Anaya Carrera, por protección y salud de la familia, Señor, te pedimos salvación y vida eterna para cualquiera de ellos que no sea salvo, pero también para los que están en ti, Señor, que estén confiados de que ellos tienen protección y bendición divina, Señor, por gracia tuya, Señor. Por nuestra hermana Piedad, oramos por Piedad, Señor, por su salud, por estos problemas de presión arterial. Padre, te pedimos que tú, siendo el Dios que está sobre toda dolencia y enfermedad, Señor, si tú lo quieres, retires este mal, esta situación de su cuerpo, Señor, que le des esa providencia de salud hermosa, Señor. No solamente, Señor, diste la vida a Piedad, sino también sustentas la vida de Piedad, Señor, y por eso te pedimos, Padre, que tú la bendigas y la sanes. Pero, Señor, si tú quieres dejar la enfermedad en Piedad, para que ella tenga más paciencia, Señor, para que ella pueda gozarse en medio incluso de las circunstancias difíciles, bástale tu gracia preciosa, Señor, para que siga adelante y pueda incluso en medio de este problema de presión darte gracias por tantas cosas buenas que has permitido en su vida. Por la hermana Hilary, que tuvo una enfermedad rara de garganta, pero gracias a Dios, nuestra hermana Hilary, Señor, está, gracias a ti, Señor, nuestra hermana Hilary está bien, Señor. Por Aurelia Tapia, Señor, fortalécela, que se siga recuperando, Señor. Está delicada por coronavirus. Señor, también dale consuelo, Señor, porque su esposo murió por este mal, Señor. Te pedimos, Señor, que les des resignación, consuelo y sobre todo, Señor, salvación. Por lo que veo, Señor, no hay salvación, Señor. Por todos los restaurantes que cerraron, Señor, oramos por esas familias, porque tú los proveas. En tu gracia general, tú sustentas, Señor, tanto justos e injustos, Señor. Padre, provéeles, Señor, ten misericordia de ellos, Señor. Pero sobre todo que conozcan, Señor, al único que los puede librar de la muerte, Señor, más que del hambre, Señor. Al único que les puede librar y darles vida eterna, a nuestro Señor Jesucristo. Por Jesús García, salvación y libertad de las adicciones, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sigas fortaleciendo nuestra fe y que nos ayudes a permanecer, Señor, por salvación de Marco Antonio Flores Cedillo. Oramos por él, Señor, por Rigoberto Briones. Él está en Estados Unidos y trabaja en un restaurante. Qué situación tan difícil, Señor, pero Padre, Señor, sálvale, guárdale, Señor, en estos momentos tan difíciles. Extiende tu gracia, tu misericordia. Por los vecinos de Edgar Reina, don Toño y su hijo están graves en un hospital, Señor, infectados por coronavirus. Señor, qué impresionante, Señor. Edgar, Señor, pide por esos vecinos, Señor, que fueron infectados, por la salvación de toda la familia Gutiérrez Martínez, Señor. Te pedimos por ellos, Padre, que tengas misericordia, que les ayudes, Padre, que los salves, Señor. Por la salvación de Claudia García, que tú, Señor, te extiendas tu misericordia y la limpies, Señor. La limpies, Padre, de su mal, Señor. Salvación pedimos para Claudia García. Por César Soto, está entubado, que Dios restaure su salud, que tú restaures su salud y le des salvación, Señor. Sobre todo, Padre, sobre todas estas personas, Señor, que están enfermas, que cada día estamos viendo más, Señor. Padre, Señor, sálvalas. Padre, qué difícil, Señor. Caen en un momento de coma, están entubados, Señor. Ya, Padre, ¿qué podrían hacer, Señor, cuando se les predicó el Evangelio en su tiempo, cuando estaban en salud, cuando estaban en la capacidad de oír y entender? Pero aún así, Señor, el oír
El creer es por el oír y el oír la palabra de Dios. Acerca, Señor, a personas, Padre, que le puedan predicar el Evangelio aún en esos momentos críticos y que puedan ellos humillarse ante la realidad de que Jesucristo es el único que los puede salvar. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. Gracias por permitirnos predicar tu palabra. Nos preparamos para alabarte a través de la predicación de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Señor, humilla nuestros corazones. Pon nuestros corazones dispuestos, Señor, a tu palabra para recibir la semilla de verdad y dar fruto para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre, somos incapaces si no fuera, Señor, si no fueras tú el que hiciera la obra. Por eso, confiados en que tú estás obrando en nosotros, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, Señor. Abre el corazón de cada uno de nosotros, desde el que predica hasta el que escucha, Señor, para que tú seas glorificado, Señor, a través de la predicación y la práctica de tu palabra, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues como lo anunciamos el día de ayer, incluso lo subimos a redes, hoy iniciaremos una serie de predicaciones que creemos, incluso lo veo con entusiasmo, lo veo con gozo y con gratitud en el Señor, de que muchos hermanos están gozosos, expectantes de esa serie de predicaciones que se va a dar en esta Semana Santa. Esta idea fue una idea que platicamos un grupo de hermanos tiempo antes y que creo que es un momento óptimo, creemos que es un momento óptimo para poderlo dar. Es un momento difícil, mucha gente va a pasar una Semana Santa muy distinta a las Semanas Santas que han vivido a lo mejor en toda su vida, pero sin embargo es la Semana Santa, hermanos, y tenemos que ser reflexivos ante esa semana tan importante en la vida de cada creyente, en la vida de cada cristiano. Entonces, vamos a tener un programa que empieza el día de hoy. Estaremos predicando algo relacionado a esta pasión, a este tiempo que el Señor Jesucristo se preparó para morir en una cruz, para resucitar, para la gloria de Dios Padre. Empezaremos de este domingo, tendremos enseñanza el lunes, el martes, miércoles, jueves y viernes. Tendremos esas enseñanzas a las 7:30 de la noche por Facebook, por este medio. El sábado vamos a tener un tiempo personal, un tiempo de reflexión de todo lo que el Señor nos permita entender, nos permita conocer a través de todas estas enseñanzas que vamos a tener en esta semana que inicia. Y el domingo 12 vamos a tener la última predicación, ese domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, explicando esto, quisiera a lo mejor darte el título de este mensaje, de este sermón: la resurrección de Lázaro, el inicio del camino de Jesús a la cruz. El inicio del camino de Jesús a la cruz. Hermano, ¿te imaginas los primeros pasos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? ¿Te imaginas esos primeros pasos cuando Él, siendo un tierno bebé, un bebé débil que estaba aprendiendo a caminar, puso por primera vez su pie en la tierra para empezar a andar? Eso ha de haber sido hermoso, hermanos. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo pusiera su pie en la tierra indica que empezó a avanzar con un propósito que Él conocía. A pesar de su debilidad, a pesar de que como niño empezaba a dar sus primeros pasos, Él sabía que debería avanzar hacia un propósito que había sido diseñado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo sabía que Él había nacido para morir y Él debía morir para la gloria de Dios y para el beneficio de los que creyeran en Él. A cada paso nuestro Señor, cada paso que nuestro Señor dio, sabía que Él moriría. Él sabía que había nacido para morir. Hasta sus 33 años de edad,
Él estuvo caminando en esta tierra. Él incluso sus pies fueron elevados en una cruz y después fueron llevados, su cuerpo fue llevado a una tumba. Pero después la tumba, la muerte, no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo y Él se volvió a levantar, sus pies volvieron a caminar. Él tenía vida, tenía la vida eterna, era el dador de la vida y caminó hasta que sus pies se desprendieron de la tierra para ser elevado, glorificado y llevado al cielo como rey, como rey que ocupa hoy un trono celestial. Ahora, hermanos, a través del milagro de la resurrección de Lázaro, Jesús marca el inicio del camino, su camino hacia la cruz. En este momento crucial, en este momento donde Jesucristo resucita a Lázaro, en ese momento nuestro Señor Jesucristo toma pasos ya francos, directos hacia un propósito. El propósito es ir hacia la cruz. Muchos piensan que nuestro Señor Jesucristo empezó sus pasos en la pasión cuando empezó a cargar la cruz. Muchos piensan incluso que el Señor inició sus pasos hacia su crucifixión, hacia su pasión, su muerte, sepultura y resurrección, cuando Él entró a Jerusalén montado en un pollino. Pero la realidad de las cosas, lo que dice el Evangelio de Juan, es de que esos pasos fueron antes de la entrada triunfante de Jesucristo a Jerusalén en Juan 12:12, que es la referencia que te voy a pedir que busques, Juan 11, porque vamos a hablar de la resurrección de Lázaro, el inicio del camino de Jesús a la cruz. Entonces, hermanos, esto no empezó, a pesar de que tenemos este domingo, que es el domingo donde el Señor Jesucristo entra. Nosotros explicaremos el evento el día de mañana en la enseñanza de las 7:30. Pero quisiera decirte que la Biblia habla de un evento antes de esto, de un evento que pasó 2 semanas antes de que el Señor entrara, una semana antes, mejor dicho, de que el Señor entrara a Jerusalén montado de una forma triunfal, en paz, a Jerusalén montado en un pollino. Entonces, hermanos, nosotros veremos la realidad de dónde empieza el Señor Jesucristo a caminar hacia la cruz. Y esto lo veremos en el capítulo 11 de Juan, del Evangelio de Juan. A través entonces del milagro que nos describe el Evangelio de Juan en el capítulo 11 de la resurrección de Lázaro, el Señor muestra su gloria en 4 aspectos que nosotros debemos de tener para motivar nuestro corazón en esta Semana Santa y darle gloria a Dios. Entonces, hermanos, te lo vuelvo a decir, a través del milagro de la resurrección de Lázaro, el Señor muestra su gloria en 4 aspectos que deben de motivarnos en esta Semana Santa a darle gloria a Dios, gloria a Él. Entonces, hermanos, esto nos prepara para la Semana Santa. Esto que hizo el Señor Jesucristo, la resurrección de Lázaro, nos prepara para confrontar y para entender y para glorificar a nuestro Señor Jesucristo en medio de la Semana Santa. Es necesario entender lo que pasó con la resurrección de Lázaro para entender lo que pasa en esa semana donde el Señor vive su pasión. Entonces, estos 4 aspectos te los voy a enumerar. Jesús se prepara para ir a la cruz, el primero. Segundo, la obra de Jesús es para la gloria de Dios. Tercero, Jesús es Dios. Cuarto, Jesús estimula nuestra fe. Entonces, hermanos, debemos entender esto para poder realmente discernir, reflexionar, orar en este tiempo de Semana Santa que por gracia del Señor nos permite vivir. Entonces, el primer punto, el primer título que vamos a ver es Jesús se prepara para ir a la cruz. Veamos entonces el contexto de todo esto. Quiero que veas la disposición del Señor. Hay una disposición. Él sabía desde antes de la fundación del mundo que Él tenía que morir para salvación de los pecadores. Él tenía que entregar su vida santa, perfecta,
por pago de aquellos que no pudieron agradar a Dios, que con sus vidas desecharon a Dios, pero Jesucristo no vino a juzgar en su primera venida, sino que Él vino a dar salvación. Él vino a recuperar, a salvar lo que se había perdido. Entonces, a través del milagro de la resurrección de Lázaro, hermanos, en este milagro nos daremos cuenta que en el Evangelio de Juan es el séptimo y último milagro del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Juan considera que este milagro es el milagro más espectacular, el milagro que incluso traza directamente a nuestro Señor Jesucristo hacia la cruz. Este milagro acontece una semana antes de la última semana de vida de nuestro Señor Jesús, una semana antes de la Semana Santa. Entonces, esto acontece en este tiempo. Ahora, hermanos, la resurrección de Lázaro tendrías que verlo como cuando hay un preestreno. Cuando tú sabes que va a venir una película que te gusta mucho, que quieres ver, normalmente los cines hacen un preestreno para que tú puedas ver esa película antes del tiempo de estreno. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos lo que el Señor Jesucristo hizo por Lázaro, que resucitó a Lázaro, Él estaba haciendo un preestreno de su propia muerte, sepultura y resurrección. Él estaba describiendo lo que iba a pasar en esa cruz, en ese sepulcro, y lo que iba a pasar después en esos 3 días cuando Él resucita. Era el preestreno de lo que el Señor iba a hacer en la cruz por nosotros y principalmente para la gloria de Dios. El camino de Cristo a la cruz a partir de este momento se marca. Jesucristo en el momento de que resucita a Lázaro está diciendo, yo voy hacia ese punto y les estoy mostrando con qué autoridad, con la misma autoridad que levanté a Lázaro, será la misma autoridad por la cual me levante, yo me levante, porque yo soy autoridad sobre el último rival, el último enemigo del hombre, el último enemigo de Dios, que es la muerte. Dios está por encima de la muerte. El énfasis entonces, hermano, que quiero que veas en este pasaje que creo que ya estás viendo, que estás viendo las palabras entre el versículo 1 al versículo 57 del capítulo 11 de Juan, es la gloria de Dios. Ese es el énfasis, es uno de los temas principales, es el tema principal, pero aunado a eso está la fe. Estas dos cosas, estas dos definiciones van de la mano. La gloria, la fe le da gloria a Cristo y la gloria de Cristo genera fe. Estas dos cosas van unidas, hermanos, van unidas y es el tema principal de este pasaje donde Juan describe el milagro que hizo Jesucristo en la vida de Lázaro. Pero hermanos, una buena forma de entender por qué te estoy diciendo que este milagro es lo que perfila a nuestro Señor Jesucristo hacia la cruz, lo que perfila al Señor Jesucristo a esa semana donde Él fue confrontado, donde Él fue repudiado, donde Él instituyó la cena del Señor, donde Él fue aprendido. Todos esos eventos, hermano, que nosotros conocemos, podemos ver que hay un inicio en este pasaje, un inicio hacia ese punto. Yo te pido que vayas viendo los versículos 43 y 57. Los versículos 43 y 57. Pero lo que quiero que veas es que en esos pasajes ya Lázaro había sido resucitado. Era escandaloso el milagro, era perturbador el milagro, era espectacular y conocido en toda la región el milagro que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Era la evidencia más grande de que Jesucristo era el Mesías prometido. En ese momento, los sacerdotes se reúnen. Los sacerdotes del templo se reúnen porque allá había mucho
mucha gente que estaba creyendo en el Señor Jesucristo. Había en Jerusalén más de 1 millón de personas que se estaban reuniendo para celebrar la Pascua, las fiestas que correspondían en ese tiempo, que tenían que seguir rigurosamente, religiosamente las personas. Pero las personas, entre ese millón de personas, cada vez más estaban creyendo en el Señor. Eso les preocupó a los príncipes religiosos de Israel, les preocupó a los sacerdotes, los principales sacerdotes del templo. Ve lo que dice el versículo 49 en Juan 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Ellos estaban preocupados, como te decía. Tú lo estudiarás en tu casa, pero estaban preocupados. ¿Por qué? Porque la fama del Señor Jesucristo estaba volviéndose una revuelta. Estaba volviéndose en una situación que no era fácil de controlar. Iba a llegar a un punto incontrolable. Pero Caifás dice: ustedes no saben cómo resolver los problemas. Vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, lo que está diciendo: vamos a matarlo. Más vale matarlo a él a que vengan los romanos y maten a todos los judíos por la revuelta que se está haciendo. Esa era la preocupación. Pero Caifás decía: vamos a matarlo. Pero ve lo que dice el versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que proféticamente lo dijo. Sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó sin querer. O sea, Dios tomó su boca para decir una verdad. Sí, él moriría por el pueblo. Este moriría por el pueblo. Profetizar que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente, fíjate lo que dice el versículo 52, Juan lo aclara, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, no solamente lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo 15 días más adelante, porque aquí lo profetizó sin querer Caifás, que era uno de los protagonistas en los juicios del Señor, en esa semana de pasión del Señor Jesucristo. Él profetizó que él no solamente moriría por los judíos, sino también por los gentiles. Y uniría a los que creen en él, tanto judíos como gentiles, para su gloria. A todos los que estaban dispersos los uniría. Entonces, hermanos, esto que hizo el Señor Jesucristo, de resucitar a Lázaro, Jesucristo estaba consciente de que eso activaría su pasión, que eso lo llevaría al cumplimiento de salvar a aquellos que creen en él, tanto judíos como gentiles. Se cumplió en la boca de Caifás lo que dijo el salmista en el Salmo 76:10. Escucha esto: ciertamente la ira del hombre te alabará. Ciertamente la ira del hombre, cuando el hombre proclame ira en contra de ti, el Mesías, eso se convertirá en alabanza. Caifás, sin querer, profetizó que Cristo moriría por la nación, por su nación y por aquellos que estaban dispersos. El Señor deja su ministerio público en ese momento. Ya en ese momento, cuando vio la opresión, decide contraerse con sus discípulos. Decide ahora, en lugar de hacer actos públicos, ahora se encierra con sus discípulos para darles las últimas enseñanzas antes de su aprehensión, su crucifixión, su muerte, su sepultura y su ascensión. Ve lo que dice el versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Fíjate lo que dice: desde ese día ya no hay más, ya es matarlo. O sea, en ese momento, en el momento de que Cristo resucitó a Lázaro, en ese momento hubo la resolución de matarlo. Ese es el inicio, hermanos. Desde ahí empezó. A pesar de que el Señor ya tenía muchos problemas con los príncipes religiosos de Israel, que lo odiaban, aún, hermanos, había una situación de observación, una situación de juicio en contra del Señor.
pero nunca habían llegado a esta resolución. Decidieron matar a Jesucristo. Jesús sabía que la resurrección de Lázaro dotaría de odio a muerte a los judíos para llevarlo a la cruz. Ve el versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto y a una ciudad llamada Efraín, que se quedó allí con sus discípulos. Jesús se quedó ya no en actos públicos, sino con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua. Observa esto. La Pascua, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Qué situación tan cínica. Estos que deseaban la muerte de Jesús, ahora subían en la fiesta de la Pascua, iban a Jerusalén para purificarse. Qué cosa tan difícil. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaron unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Estaban argumentando, dice, ¿realmente Él vendrá? O sea, ¿vendrá? ¿Tendrá esa confrontación aún más con nosotros? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden, o sea, fíjense lo que está pasando. Habían capacitado a tanta gente, habían movido a tanta gente entre el pueblo para que si veían a Jesucristo moverse, les dijeran dónde estaba. Fíjate lo que dice. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, le manifestase para que lo prendiesen. Entonces, hermanos, ahí inicia. Ahí es donde inicia. Y Jesús sabía que en el momento de declarar resurrección, en el momento de que su boca declarara resurrección, en ese momento el odio de los hombres sería contundente contra él. Te vamos a matar. Ahora, a pesar, hermano, de que no, esto es como dice John MacArthur, un vuelo de avión por arriba del pasaje, como dicen otros hermanos, un vuelo de pájaro, porque no vamos a poder bajar así a todo el texto como pudiera ser por la cuestión de tiempo. Este milagro de la resurrección de Lázaro es uno de los más detallados, hermanos, de la Biblia. Juan menciona como el último milagro del Señor Jesucristo. A pesar de que el Señor Jesucristo hizo más milagros, y no fue el último, realmente este milagro para el Evangelio de Juan es el más significativo y el que cierra con broche de oro la realidad de que Jesucristo es el Mesías, es el único que puede hacer este milagro y es la evidencia de que Jesús es realmente Dios. Entonces, hay una descripción, hermano, donde Juan no deja, hermano, espacio a la fantasía ni a la imaginación. Tiene tantos versículos, hermano, y tiene una descripción tan exacta que no nos deja irnos para ningún lado. Pero en la narrativa, Juan se cerciora de ser claro en esta realidad. En el centro del pasaje, Jesucristo hizo esto, la resurrección de Lázaro, para la gloria suya y la gloria del Padre, para la gloria del Padre y para la gloria del Hijo. Cuando hizo ese milagro, el Señor Jesucristo, dice un hermano, un pastor, un muy buen pastor, que en el momento de que Jesús resucitó a Lázaro, en ese momento, el último clavo contra el Señor Jesucristo ya había sido clavado. En ese momento, el odio de estas personas se había levantado en contra de ellos. Jesús levanta a un muerto, ya en descomposición de 4 días, hermanos, lo levanta de la tumba. Lázaro, caminando después de haber estado muerto 4 días, era un testimonio contundente de que Jesús era Dios. Era un testimonio contundente, era la prueba ineludible, infalible, hermanos. Era extremadamente la mayor señal que podría tener esas personas que fueron testigos. Pero sin embargo, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, los saduceos,
todos ellos, los príncipes religiosos de Israel, por la dureza de su corazón, no creyeron ni siquiera en eso. ¿Cómo puede un árbol malo dar buenos frutos? ¿Cómo puede dar un mal árbol de raíz de incredulidad dar un fruto de fe? No puede ser. Ellos desecharon a Jesús. Pero fíjate lo que dice, lo que hace Juan en la narrativa. La narrativa de Juan es perfecta. Tiene mucho cuidado de describir quién es el actor principal de la obra. Porque hermanos, si tú ves cómo se va dando el evento, cómo va narrando Juan, cómo entran los actores, salen los tiempos, es maravilloso. La narrativa es hermosa, hermanos. Pero Juan tiene mucho cuidado de mostrar quién es el actor principal. Y el actor principal de esta obra no es Lázaro. El actor principal de esta obra es nuestro Señor Jesucristo. Ve el versículo 1 de Juan 11. Versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Así. Uno llamado Lázaro. De Betania. La aldea de María y de Marta, su hermana. Juan no quiere, hermanos, que Lázaro sea el actor principal. No puede ser el que recibe el milagro más importante que el hacedor de milagros. Entonces Juan se cerciora de que el hacedor de milagros, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, sea el actor principal de la obra. Ahora, hermanos, Lázaro, el nombre Lázaro era normal, era común en aquel tiempo. Era tan común como decir hoy José, o poder decir Luis o Pedro. Era un nombre muy común. Por eso fue necesario que se le agregara Lázaro de Betania para que se identificara, para que pudieran saber quién era. Y realmente el pueblo sabía quién era Lázaro, el pueblo sabía de la vida de esta familia, de estos 3 hermanos que hoy estaban en un grande problema, en un problema grande. Esa palabra Lázaro, hermanos, era una forma fácil o rápida de decir Eleazar, que quiere decir ayudado por Dios. Lázaro quiere decir ayudado por Dios. Entonces, hermano, el protagonista no es el ayudado por Dios, sino el protagonista de la obra es el que ayuda, el ayudador, el que sustenta, el que da la vida, que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces era uno llamado Lázaro. Dice que Lázaro y María y Marta eran hermanos que vivían en Betania, un lugar al costado oriente del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros, hermano, de Jerusalén. Estos 3 personajes eran amigos muy cercanos de nuestro Señor Jesucristo. Ve el versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, ahí aclara, ahí dice, nos dice qué está pasando con Lázaro. Está enfermo, no nos dice de qué, pero simple y sencillamente era una enfermedad de muerte, porque Lázaro murió por esa enfermedad. Fue la que, y dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. O sea, de alguna forma, Juan está diciendo, conocen a María, esa María de los otros evangelios, esa que enjugó los pies del Señor, es esa misma María. Está describiendo quiénes son ellos. Enviaron pues en el versículo 3 las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Pero hermanos, Jesús estaba lejos de ahí. Jesús estaba prácticamente a más de 30 kilómetros de Betania. Estaba en un lugar mucho más lejano. Jesús no se encontraba cerca de la casa de sus amigos. Ellos estaban a pocos kilómetros de Jerusalén, a 3, y el Señor estaba en el área aledaña al río Jordán, en un poblado llamado Betabara. El Señor estaba en ese lugar, pero dice la narrativa que mandaron un mensajero. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, mandaron a un mensajero para darle la noticia de que el que amas está enfermo. Ahora, esa palabra amas, hermano, tenemos que verla al que fileas. No es la palabra ágape, sino es la palabra fileo, que se refiere a una relación de amor fraternal entre amigos. Entonces, esto da un énfasis fuerte.
No le están diciendo al Señor otra cosa más que tu amigo está enfermo. Tu amigo está enfermo. Dile, mensajero, a Jesucristo, cuando llegues delante de Él, tu amigo, el que es tu amigo, está enfermo. Entonces, la distancia entre donde está Lázaro y Jesús, para los expertos, hermanos, se tenía que recorrer así sin parar, así, 30 kilómetros, por la geografía, por toda la ruta, el camino, se tenía que recorrer en un día. Entonces, este mensajero tuvo que recorrer un día para poder llegar a decirle al Señor Jesucristo, he aquí, el que amas está enfermo. Aquí es donde vemos un segundo aspecto que debe de motivarnos en esta Semana Santa a darle gloria al Señor. El primero es de que el Señor hizo el milagro para encaminarse hacia la cruz. Jesús se preparó para ir a la cruz. Pero ahora este segundo aspecto que nos tiene que animar para motivar a nuestro Señor, para glorificar a nuestro Señor en esta Semana Santa, es la obra de Cristo, es para la gloria de Dios. Todo lo que pasó, hermanos, y todo lo que hizo el Señor Jesucristo es para la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, hermano, es el cúmulo de los atributos divinos de Dios. Es lo que hace único y maravilloso y hermoso a Dios. Es el cúmulo de todo el carácter del ser de Dios que en el momento de que se une, y hermano, no quisiera ni hacerle así, porque no podríamos nosotros limitar los cúmulos del carácter divino de nuestro Señor. Pero es lo que lo hace hermoso, es su gloria, es la gloria de Dios. Cuando decimos dale gloria a Dios, estamos diciendo que reconoce uno de sus atributos. Dale gloria a Dios es que cuando tú vivas y hagas algo, sea para que Dios sea exaltado, sea para que Dios sea más bello. No lo haces para que los focos, los spots caigan sobre ti, sino para que los spots vayan hacia el único que debe tener gloria, honra y alabanza. Él tiene que resplandecer y no nosotros. Y cuando Jesucristo hizo el milagro de Lázaro, no lo hizo para la gloria del hombre, no lo hizo para la gloria ni siquiera de Lázaro, sino lo hizo para la gloria de Él mismo. Él mismo estaba apuntando hacia la gloriosa cruz. En ese momento. Pero nosotros, hermano, nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Nosotros debemos de entender el término, hermanos, de la gloria de Dios. ¿Y qué es darle gloria a Dios? Porque entonces no podríamos entender esto. La gloria de Dios es el cúmulo de los atributos de Dios que lo hacen perfecto, bello, hermoso, lo hacen Dios. Y cada vez que nosotros damos gloria a Dios, es porque nosotros no procuramos brillar, sino queremos que nuestras obras sirvan para que Él brille más, para que Él sea más atractivo a los hombres, para que Él sea más glorificado, más contemplado. Ahora, escucha esto, hermanos. Escucha esta respuesta que sale de la boca de nuestro Señor en el versículo 4. Es una respuesta muy extraña para nosotros, pero tiene mucho sentido para el Señor. Oyéndolo, porque ahí vemos que llegó el mensajero y le dijo a Jesús el mensaje. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús entonces, hermano, le da respuesta al mensajero. Dile a ellas, dile a Marta y a María que esta enfermedad no es para muerte. Regrésate y dile que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Si Lázaro está enfermo, tiene un propósito en Dios. Y hermanos, esto a lo mejor va a causar mucho, pero de repente hay cristianos que dicen, es que un cristiano no se enferma, no es la voluntad de Dios. Es que un cristiano, si se enferma, está mal. No, hermanos, simple y sencillamente, muchas veces un cristiano cae en una situación de prueba para la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, le dice el Señor, sino
para que sea glorificado el Señor, sea manifestado que el que vence a la muerte es nuestro Señor Jesucristo. No sabemos, como te decía, de que estaba Lázaro enfermo, pero es muy probable que el mensajero lo supiera. Mas, sin embargo, cuando recibió la noticia, yo creo que se quedó, ¿cómo dices que no es para muerte? ¿Cómo dices que no? Pero si está enfermo, yo lo vi. Pero, sin embargo, no tenemos ninguna palabra del mensajero. Simple y sencillamente llevó el mensaje. Y le dice, esta enfermedad no es para muerte. Este enfermo, esta situación de que una persona esté enfermo es, y más una persona, hermanos, cristiana, es sorprendente. Como te decía, muchos piensan que un cristiano no se enferma o que se encuentra en una condición de pecado si se enferman. Pero, hermanos, ¿qué hacemos con este pasaje cuando vemos a un hombre que creyó en el Señor Jesucristo, estaba enfermo y que incluso murió por enfermedad? Pero Dios lo permitió para su gloria, para su gloria. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Lo ves, hermano? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Esta frase muestra el propósito del milagro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está esta situación? Porque es necesario que Dios sea glorificado. Es necesario que el Hijo sea glorificado a través de esta situación. Debemos reconocer que es una respuesta poco usual. Es muy difícil, hermano, llegar y cuando te preguntan a una persona, oiga, ¿por qué está enfermo fulanito de tal? ¿Por qué está enfermo? Incluso los que oramos ahorita, decirles, pues para la gloria de Dios, hermanos, no podemos nosotros dar esas respuestas. Es muy difícil llegar a eso porque no tenemos el discernimiento que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí sabemos, en una situación general, en una situación, hermano, de por qué Dios permite todas las cosas, es para su gloria. Y esto iba a servir para su gloria. El propósito de la enfermedad de Lázaro era darle gloria a Dios. Aún una pandemia, hermanos, tiene un propósito en Dios. Y sobre todas las cosas es que Dios sea glorificado. Aún en medio de esas circunstancias difíciles. Entonces, hermanos, algunos se preguntará, ¿cómo entonces? O sea, usted está diciendo que cómo esta situación puede darle gloria a Dios. ¿Cómo puede recibir la gloria Dios a través de la enfermedad del amigo de Jesucristo? ¿Cómo puede Dios recibir gloria con la enfermedad de un creyente? Déjame decirte que hay varias respuestas acerca de esto. La primera, hermanos, de cómo se iba a dar gloria al Señor, es que Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Ese milagro sería reconocido como extraordinario. En ese momento Jesucristo brillaría de una forma extraordinaria, brillaría con la luz de Dios, porque solamente Dios podría hacer ese milagro y en ese momento la gloria tendría que ser para Jesucristo. Mas, sin embargo, muchos no reconocieron esa gloria y se la quisieron robar. Era un milagro sorprendente y la gloria sería para Jesucristo. Otra respuesta que podemos tener a esta pregunta, el milagro haría que la fe de los discípulos, la fe de María, la fe de Marta crecería, aún la de mismo Lázaro crecería. Imagínate cuando le cuenten o tome memoria después de haber resucitado todo lo que pasó. Hermanos, Lázaro reafirmaría su fe. Entonces esa fe reafirmada en los discípulos, esa que vieron el milagro, esa fe reafirmada en Marta y María, esa fe reafirmada en Lázaro, glorificaría al Señor. Incluso no solamente ellos creyeron, reafirmaron su fe, sino muchos creyeron en el Señor Jesucristo después del milagro. Jesús sabía que la vida de Lázaro sería para la gloria de Dios. Aún la vida, la muerte y la enfermedad de un creyente sirven para la gloria de Dios. Él se convirtió en un testimonio vivo, hermano. Lázaro se convirtió en un testimonio vivo. Imagínate, hermano, se levanta, sale del sepulcro. El Señor Jesucristo les dice, desátelo y déjelo ir. Empezó a caminar entre la gente, empezó a interactuar entre la gente. El testimonio del milagro de Cristo era palpable. Un hombre de 4 días que había muerto, que ya estaba descompuesto su cuerpo, ahora caminaba entre la gente. Ese testimonio sería para la gloria de Dios.
Ese testimonio sería para la gloria de Dios. Tanto, hermanos, que en el capítulo 12, versículo 10, desearon matar a Lázaro, los príncipes religiosos de Israel, por el testimonio poderoso que estaba dando. El testimonio poderoso que estaba dando que Jesucristo era quien decía ser el Hijo de Dios. Ahora, hermanos, cuando vemos, Lázaro no sale a comerse la gloria. Lázaro, hermano, no dice absolutamente nada. Las que más hablan son las hermanas, y normalmente es así. Lázaro, hermano, con esas hermanas que tenía, no tenía que decir más. No hay ninguna palabra de Lázaro en este pasaje. Porque simple y sencillamente él pudo haber dicho muchas cosas. Imagínate la cantidad de cosas que pudo haber dicho, pero sin embargo, su testimonio era suficiente para darle gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que creer eso. Es para la gloria de Dios, no para la gloria de nosotros. Hermanos, nosotros éramos Lázaro porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios. Nosotros antes estábamos muertos, pero vino Cristo y nos dio vida, nos resucitó juntamente con Él. No solamente tenemos la esperanza de la vida eterna, sino que también tenemos esa esperanza de que seremos resucitados en carne. Nuestra carne, nuestro cuerpo será levantado para la gloria de Dios. Será unido en esa glorificación junto con nuestro espíritu, junto con nuestra alma. Entonces, hermanos, todo creyente como Lázaro tiene que vivir para la gloria de Dios. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, son por medio de Él, llenos de evidencias, de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, no para gloria de nosotros. Imagínate a Lázaro diciendo, gloria a mí, véanme, los reflectores a mí, yo soy el que resucitó después de 4 días. No hay ninguna palabra. Fue por medio de Jesús que Lázaro resucitó, no por medio de él mismo. El único que puede dar vida a un muerto, tanto físico como espiritual, es Jesucristo. Y lo hace para la gloria de Dios y para la gloria de Él mismo. Ahora, este testimonio enfureció a los incrédulos. Lázaro andaba vivo como si nada. Los principales sacerdotes vieron ese milagro y en lugar de llenarse de fe, se llenaron de ira en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ese daba gloria a Dios, los discípulos daban gloria a Dios, los amigos de Marta y María que fueron a consolarlo, creyeron en el Señor Jesucristo y le dieron gloria a Dios, pero hubo unos que no le dieron gloria a Dios. Y eso es lo que fue y pasó en la cruz. Muchos dieron gloria a Dios y reconocieron que ese que estaba muerto estaba muriendo para la gloria de Dios, pero otros, la gran mayoría, no creyeron. Ahora, fíjate el versículo 5 y trataré de ser más dinámico. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Eran sus amigos. Jesús los amaba, o sea, fileo, no, ágape, aquí la palabra no es fileo, es ágape, o sea, realmente amaba a estas 3 personas, los amaba con un amor profundo, eran sus amigos. Cuando Jesús hacía sus viajes para llevar el evangelio, para llevar buenas nuevas y llevar bendición a la gente, constantemente llegaba a la casa de sus amigos, donde encontraba hospitalidad, aceptación y reposo. Jesucristo se sentía bien con ellos, se sentía reconocido, lo reconocían como Dios. Imagínate, hermano, en medio de una situación tan adversa donde todo el mundo quería matarlo, encontrar una casa de 3 buenos amigos. Jesucristo amaba a estas 3 personas, amaba a Marta, amaba a María, amaba a Lázaro. Pero ve esta situación. En medio de tanta hostilidad, en medio de tanta situación adversa, el milagro que el Señor está haciendo o está a punto de hacer
está apuntando hacia la gloria de la cruz. Está apuntando hacia Él, hacia Él. Sobre todas estas cosas, el milagro apunta a lo que pasaría 2 semanas después, donde Jesús sería glorificado en la cruz. Jesús se refería a la cruz como el momento de su glorificación. No solo hablaba del momento donde Él sería llevado al cielo, resucitado, sino que hablaba que la misma cruz sería su gloria. Si me acompañas y si no, apúntalo y lo estudias después. En Juan 12:23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aún la cruz, su muerte, era para él un motivo de glorificación, porque sería exaltado Dios, se vería el poder de Dios en su resurrección. Aún en el versículo 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces Jesucristo consideraba que su gloria era la cruz. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, esto se va a hacer, Él no está enfermo, Lázaro no está enfermo, sino que esto Dios lo permitió para la gloria mía, Él también estaba apuntando hacia la cruz días más adelante. Jesús, a través de la resurrección de Lázaro, dibuja su propia resurrección, hermanos. Es por ello que este evento, que fue un par de semanas antes de la resurrección, marca el inicio del camino de Jesús hacia la cruz. Jesús sabía que la resurrección de Lázaro sería el detonante del odio de los religiosos de Israel. Jesús terminará en una cruz y morirá como Lázaro, pero Él resucitará como primicia entre todos los muertos. Ahora, hermanos, tenemos aquí nuestro tercer título. Jesús es Dios. Ve el versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, primero dice el texto, en el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Pero cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces, hermanos, esto está ilógico. Porque la realidad, hermanos, es de que si tú amas a una persona y sabes que está enferma, de inmediato vas hacia ella. Le llamas, le asistes, ves lo que está pasando. Pero el Señor decide quedarse 2 días más en donde estaba, en esa región donde estaba. Hermanos, eso no me lo soportarían a mí. Por ejemplo, ¿no? Si sé que alguien está enfermo y nos dice, es que estoy grave, venga a verme rápido, pronto, y yo me tardo 2 días, hermano, te aseguro que me borras de tu red social, me borras de Facebook, me bloqueas en WhatsApp. O sea, no me toleras esa situación. Pero Jesús no es hombre, Jesús es Dios. Y a pesar de la extraña respuesta, a pesar de esta situación, Jesucristo tenía el control de todas las cosas. Ahora, hermanos, quiero que veas aquí esta cuestión de tiempos, porque tengan ya 4 días que Lázaro había muerto. En el momento de que Jesucristo fue avisado, en ese mismo momento de que Lázaro estaba enfermo, él sabía que Lázaro no estaba enfermo, Lázaro había muerto. Ve esta cronología, ve esta cronología que te voy a describir. En el día 1, el viajero sale mandado por Marta y María. En el día 2, el mensajero regresa a Betania por instrucciones de Jesús. Diles esto a Marta y a María. En el día 3, el Señor todavía espera un día más y se queda ahí en esa provincia lejana de Betania. Se queda todavía un día más. Y en el día 4, Jesús llega a Betania. Entonces, hermanos, cuando Jesús es avisado de que Lázaro estaba enfermo, realmente Jesús sabía que Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Lázaro había muerto, pero el que no estaba enterado era el mensajero. Jesús sabía que Lázaro ya había muerto, por ello esperó 2 días más,
pues Él es omnisciente, es el Señor sobre la muerte. Él puede levantarlo en la cantidad de días que sea. Él sabía todos los acontecimientos, tenía el control de todos los acontecimientos. Ahora también, hermanos, había en aquel entonces una creencia entre los judíos de que cuando una persona moría, su alma se quedaba a un lado del cuerpo durante 3 días con la esperanza de regresar. Pero si en el cuarto día no había esa posibilidad de regresar, y si el cuerpo empezaba a dar muestras de que se estaba descomponiendo, simple y sencillamente el alma partía. Esa era la creencia de los rabinos, de muchos judíos. Eso enseñaban muchos judíos. Entonces el Señor Jesucristo dijo, no, si lo hago hoy, si dejo 2 días, van a decir que todavía el alma regresó. No, aquí voy a dejar a que se cumpla incluso hasta el cuarto día. Cuando el cuerpo ya está en descomposición, cuando el cuerpo ya está oliendo mal, en ese momento llegaré para hacer mi obra maravillosa, mi prodigio, mi milagro. Jesús es el Señor de todo. Es el que controla el tiempo. El tiempo, hermanos, no le preocupa a Jesucristo. Hermanos, muchas veces le pedimos al Señor ayuda y el Señor tarda, porque Él no está presionado por las circunstancias. Él no está presionado por un reloj. El reloj de Dios, hermano, no es un reloj humano. Él tiene sus tiempos y Él opera por encima de las circunstancias. No es que se mueva por una circunstancia adversa como la muerte. Él tiene un propósito en tiempo y forma sobre todo acontecimiento humano. Entonces, hermanos, a veces nosotros somos probados en eso. A veces nosotros, Dios dispone que pase tiempo. Nosotros le pedimos, Señor, ayúdame. Y el Señor escucha y va a suplir nuestra necesidad. Pero el tiempo, hermano, lo decide Él. Y yo creo, hermano, fielmente que Dios permite un tiempo que nosotros estemos esperando su respuesta para ponernos a prueba, hermanos. Porque es muy fácil tener fe. Es muy fácil tener fe cuando le pides a Dios una cosa y te la entrega de inmediato. Cuando le pides una cosa a Dios y te la entrego de inmediato. Pero cuando le pides una cosa a Dios y pasa una semana, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 6 meses y sigues esperando, ahí es donde se muestra la verdadera fe. Dios no está supeditado a los tiempos ni a nuestras urgencias, hermano. Él tiene, hermano, su soberanía. Él tiene su tiempo y Él suplirá en su momento. Pero el Señor es soberano sobre la muerte. Jesús es Dios porque muestra su control, su conocimiento sobre todas las cosas. Y por lo que vemos en este pasaje, su señorío sobre la muerte, versículo 7. Luego, ve lo que dice el versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Los discípulos temían por la seguridad del Señor y por ellos mismos. ¿Por qué? Porque les está diciendo el Señor Jesucristo, vamos a Judea otra vez, vamos allá a ver a Marta y a María, vamos a hacer lo que yo quiero hacer para mi gloria y honra. Y los judíos les dicen, sus discípulos les dicen, ¿cómo quieres hacer eso, Señor? Si desean apedrearte, ¿cómo te vas a meter otra vez a ese lugar? Los discípulos temían que el acto del Señor Jesucristo era suicida. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo les contesta de una forma hermosa, hermano. Ve, respondiendo Jesús, no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo con esta frase? ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Él está diciendo que el Señor tiene el control de todas las cosas. Que Él en el momento del día no era el momento cuando lo iban a prender. No era el momento que podrían cruzar por ese lugar y que no lo iban a prender porque no era la voluntad de Dios. No había llegado la hora de que el Señor sería prendido, pero llegaría la noche y ahí sería prendido, porque se cumpliría el tiempo de Dios para que el Señor fuera aprendido y empezara esa pasión.
Entonces, hermanos, está diciendo que todo está controlado bajo el reloj divino y que tenían que confiar. No era momento, no es momento. Vayamos allá y no pasará nada. Pero ve las poderosas palabras de nuestro Señor. Después de estas palabras, Jesús hace una declaración más contundente de su divinidad, de su deidad. Muestra su omnisciencia. Es la misma voz de Dios. Es la boca de Jesús declarando lo que va a pasar más adelante en su crucifixión. Lo que va a pasar en ese tiempo de agonía del Señor. Que realmente había esperanza, había victoria en ese momento. Escucha esto. Esto es profético, hermano, apuntando hacia la Semana Santa. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Pero realmente aquí, hermano, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, nuestro amigo Lázaro está muerto y yo voy a resucitarle. Pero los discípulos en el 12 no entendieron. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme sana, o sea, si está dormido, eso es un indicio de salud, entonces va a sanar, creyendo que Jesucristo les estaba diciendo que estaba dormido, que tenía un sueño. Entonces ellos creyeron, pues realmente si duerme, pues va a sanar. Pero en el 13 ve la respuesta del Señor. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, o sea, les dijo, ¿sabes qué? Ya no les voy a hablar de una forma suave. ¿Por qué? Porque en la Biblia el hecho de decir duerme muchas veces se refería a la muerte. Era una forma diplomática, sencilla, pero sensible de decir que una persona había muerto. ¿Sabes qué? Ha dormido. Pero ahora el Señor deja la forma diplomática, deja esa figura y simple y sencillamente les habla con toda claridad en el versículo 14 y les dice, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, dice. Y me alegro por vosotros. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cómo es posible que el Señor se alegre ante la muerte de alguien? Pero no está diciendo que se alegra por la muerte de Lázaro, porque incluso él lloró delante de la tumba de Lázaro. Él está alegre porque los discípulos no estuvieron ahí. Y los discípulos, al acompañarlo, serían los testigos de ese milagro y la fe de ellos. Esa es la alegría del Señor, que la fe de sus discípulos crezca. Jesús se alegra por eso. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros, versículo 15, de no haber estado allí para que creáis más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás, el famoso Tomás, el incrédulo, el que decía, si no meto la mano en el costado del Señor, en la herida del Señor, no creeré. Este hombre, hermanos, podríamos señalarlo por muchas cosas. Pero sin embargo, hermanos, lo que tenemos que admirar de este hombre es su lealtad y valentía, porque les dijo a los discípulos, y no fue Pedro, hermanos, fue Tomás, vamos con él, vamos también nosotros para que también muramos. Él tenía una convicción, era un hombre leal y valiente. Dídimo, hermano, se refiere a gemelo. No sabemos de quién era gemelo Tomás. Tomás quiere decir en el griego, dídimo, gemelo. Pero sin embargo no sabemos de quién era gemelo. Pero muchas veces habemos cristianos que nos parecemos de repente a Tomás por la incredulidad. Nos parecemos a él, parecemos sus gemelos. Pero sin embargo este hombre fue valiente. Jesús, observa esto, Jesús es la resurrección y la vida. Es aquí donde Jesús hace uno de los más contundentes declaraciones de la palabra de Dios. Ve el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, cuando llegó el Señor Jesucristo, por la cronología que te explicaba anteriormente, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Betania estaba cerca, versículo 18, de Jerusalén, como a 15 estadios, 3 kilómetros aproximadamente.
Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolar, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces muchos, porque lo que vemos aquí es que Marta y María, incluso Lázaro, eran conocidos en la región. Muchos llegaron a darle el pésame. Muchos estaban ahí formados para darle el pésame a estas dos hermanas que estaban viviendo este profundo luto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Entonces ella escuchó que venía Jesús y en lugar de seguir recibiendo las condolencias, los consuelos del pueblo, de sus amigos que habían ido hacia ellas, ella se levantó para ir a nuestro Señor Jesucristo. Pero María se quedó sentada en casa, se quedó allí. Y en el versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aquí debemos entender, hermano, que Marta no le está reprochando al Señor nada. Su expresión es de dolor por haber perdido a su hermano, pero también de esperanza en el Señor Jesucristo. Jesús le había prometido, versículos atrás, en el verso 4, que él resucitaría a su hermano, que esa enfermedad no sería de muerte, sino que sería para la gloria de Dios, que el Hijo de Dios sería glorificado en ese milagro. Ese fue el mensaje que mandó con el mensajero y que el mensajero dio, por lo que vemos en los siguientes versículos, a Marta y a María. Mas también sé ahora, fíjate lo que responde Marta, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, no había entendido el mensaje, Marta. No lo había entendido en plenitud porque le está diciendo, sé que tienes una relación especial con Dios. Sé que de alguna forma todo lo que le pidas a Él, Él te lo va a dar por esa relación íntima. Y eso es cierto. Pero sin embargo, Jesucristo se adelanta y expresa teológicamente algo mucho más avanzado que una relación estrecha con el Padre. Jesucristo le dice, tu hermana resucitará, versículo 23. Marta le contesta y le dice, yo sé que resucitará, yo sé que resucitará la resurrección en los postreros días. Ella creía, hermanos, como todo judío, que habría una resurrección en los postreros días. Si tú lees Daniel 12, 2, 3, te darás cuenta de eso. Incluso en el mismo pasaje de Juan, en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 28, te leo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces ellos creían que habría una resurrección en el día postrero, pero Jesucristo no le está diciendo en el versículo 23, tu hermano resucitará en aquellos tiempos, en aquellas épocas. No, resucitará en este momento. ¿Por qué va a resucitar en este mismo momento? Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy. Porque yo soy. Esta es una declaración, hermano, de la deidad de Cristo. En el Evangelio de Juan es la quinta afirmación de la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Jehová. Jesucristo es el gran yo soy. Yo soy. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta, hermanos, conocía la palabra de Dios. Conocía que la palabra de Dios hablaba acerca de una resurrección en los postreros días. Tenía la teología, pero le faltaba creer en la promesa de esa teología. Hermanos, cuando tú estás enfermo, cuando tú tienes una enfermedad, lo que pides es un médico, no un libro, hermanos, de medicina. Aquí la palabra de Dios, hermanos, es necesaria para conocer al Redentor. Es necesaria para conocer al Salvador. Pero hermanos, lo que necesitaba Marta, más que la teología, era reconocer al que estaba enfrente de él, al que hablaba de esa teología. Entonces, hermanos, eso es importante, eso es glorioso.
Ahora ve este hermoso versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, el Señor Jesucristo dice, yo soy en el versículo 25, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá. Y todo aquel, y aquí agrega otro tipo de resurrección, más allá de la física, la espiritual. Y todo aquel que vive y cree en mí, vive, pero está muerto en sus delitos y pecados. Y cree en mí, no morirá eternamente. Y esto es clave, hermano. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le dice Jesucristo a Marta. ¿Crees esto? En esto se centra todo lo que he dicho. ¿Crees en mí? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que yo soy el único que puede darle vida a un muerto físico y también un muerto espiritual? ¿Crees esto? Este es el mensaje del Evangelio. Y fíjate esta gloriosa respuesta en el versículo 27. Le dijo, sí, sí creo. Pero no solamente su sí era un sí seco, sino que ese sí estaba acompañado, hermanos, de 4 definiciones hermosas que las enumero rápido. Primera, Señor, sí Señor. Le habla a Jesucristo como el Adonai, el mandamás, el amo, el Señor, Jehová. Y he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, la tercera definición. Fíjate la teología que tenía esta mujer, pero le faltaba dar un paso más. Y el cuarto, venido al mundo. Versículo 28. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Jesucristo manda a Marta, le dice, dile a María que venga, díselo en secreto. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Esta es María, la actitud de María. Postrada delante del Señor, ungiendo sus pies, postrada delante del Señor, escuchando la palabra, y otra vez la actitud de María, una actitud receptiva a la palabra del Señor, se volvió a postrar delante de él. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo se postró, al verle se postró, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, y no es reproche, es una cuestión de un dolor por la muerte de su hermano, pero también es en una fe en el Señor Jesucristo. No habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, hermanos. Y aquí es importante ver esto, porque esta traducción no nos ayuda mucho para entender el sentimiento del Señor, lo que estaba sintiendo el Señor en lo íntimo de su ser, de su corazón. Realmente esta palabra se estremeció en espíritu, literalmente en el griego es la expresión resoplar como caballo. O sea, el Señor se indignó, se enojó, como cuando resopla un caballo, y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusiste? O sea, ¿dónde lo han puesto? Hermanos, aquí vemos al Señor indignado, estaba triste, indignado, enojado, y todavía les pregunta, ¿dónde lo pusiste? O sea, él lo sabía todo, pero nunca el Señor también desechó la posibilidad de alcanzar las cosas con recursos humanos. ¿Dónde está? Era normal también en él, era normal también en él. Entonces le dijeron, Señor, ven y ve. Y aquí está el versículo, el más corto de la Biblia, pero uno de los más profundos, hermano, que puede haber en la Biblia.
Versículo 35, Jesús lloró. Jesús muestra su humanidad, hermanos. Jesús lloró, pero no es un llanto, hermanos, de sollozos y de gritos. Un llanto del dolor que puede tener una persona cuando pierde un ser amado y ya no tiene control de nada. No, el Señor Jesucristo hizo un gemido interior, se conmovió hasta sus entrañas porque estaba indignado, estaba triste, estaba indignado, estaba enojado. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor lloró? El Señor lloró porque se indignó de la destrucción que el pecado había hecho en el mundo que Él había creado. El Señor se indignó y lloró por ver hasta dónde el pecado puede humillar a un hombre, a la humanidad. La muerte es el último enemigo de Jesucristo, pero también es el enemigo del hombre. Y muchas veces Satanás ocupa la muerte para intimidar a los creyentes, para moverlos, para llevar a Marta y a María en esa situación caótica de desesperanza. Pero no tendría que ser así. El Señor Jesucristo no estaba llorando porque estaba imposibilitado. El Señor Jesucristo estaba llorando porque estaba molesto y estaba entristecido del impacto que produce el pecado en las personas. Pero también, hermanos, es muy probable, y lo estaba yo leyendo y hay varios comentarios, que es muy probable de que Jesucristo lloró porque vio a Lázaro en la gloria del Padre. Ya tenía 4 días en la gloria, ya tenía 4 días en el paraíso, Lázaro. Estaba en la plenitud, estaba gozando de plena salud, de plenitud, estaba gozando de una plenitud, de una felicidad que solamente se da cuando está alguien en gloria. Pero sin embargo, Jesucristo le tenía que gritar, regrésate. Y en ese momento el Señor reflexionó de cuánto tendría que volver a sufrir Lázaro en esta tierra llena de sufrimiento y de dolor. Una tierra caída que no tiene el reflejo de la gloria de Dios. Jesucristo lloró porque también le tuvo que decir a Lázaro, regrésate. Deja todo eso, llegará otro momento, pero regrésate a sufrir. Porque en este mundo tendréis aflicción. Y él lo dijo. Versículo 36, dijeron entonces a los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Los presentes dijeron que Jesús no puede hacer nada. Esto ya, mira, no puede hacer nada, está llorando como, pues simple y sencillamente porque ya está imposibilitado. No va a pasar nada. Pero ve esto, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Ahora, dicho sea de paso, hermanos, esto de quitar la piedra y que el creyente tiene que quitar la piedra y que Dios va a hacer lo sobrenatural y todo eso, no es la esencia del pasaje. El pasaje no habla de eso. No habla de eso, mas sin embargo entendemos que Dios también puede ocupar recursos humanos para su gloria y para su honra. Quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, o sea, ¿cómo quieres que la quite? Mi hermano está muerto, ya hiede, no quiero verlo así. O sea, todavía Marta no había creído en plenitud lo que había dicho previamente. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el único que puede salvar a mi hermano. No había entendido la resurrección que daba Jesucristo. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quiere ya, porque es de 4 días. El Señor lo sabía. Ahora, hermanos, estamos ante el último aspecto que debe de motivarnos esta Semana Santa a darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y este sería el último. Ve el versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Este cuarto aspecto es, Jesucristo estimula la fe de sus discípulos.
¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús le recuerda a Marta sus palabras del verso 4. Un aspecto de la gloria de Dios es la resurrección de los muertos, pero más allá de eso, Jesús apunta a su propia resurrección. O sea, está diciendo, los que creen, si crees, no te he dicho que si crees que yo soy el único que puede dar resurrección, verás la gloria de Dios. Hermanos, más adelante, muchos en la cruz creyeron, pero otros no. Otros simple y sencillamente no creyeron en la resurrección del Señor. Aún los discípulos estaban confundidos, pero el Señor Jesucristo reafirmó su fe. Esa fe fue fundamentada desde antes de estas enseñanzas, pero aquí hay un cimiento firme de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces quitaron la piedra, versículo 41, de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús tuvo mucho tiempo para orar. 2 días fue lo que tomó. Entre que esperó y salió de viaje, en ese tiempo, hermanos, oró al Padre y le pidió la resurrección de Lázaro. Y el Señor escuchó y Él sabe que había escuchado. De antemano ya su oración tenía la respuesta divina del Señor. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Jesús entonces oraba, hermanos, para dar testimonio a los que escuchaban, a los que estaban ahí, para que vieran la respuesta de Dios a través de Jesucristo. Versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó, gritó, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Literalmente, Lázaro aquí fuera en el griego. Hermanos, el Señor tuvo que gritar. No lo balbuceó, no simple y sencillamente dijo sal, sino que lo gritó. Eso es un énfasis, hermano, del poder de Dios, el poder que requiere Dios aplicar para darle vida a un muerto. Ese es el mismo poder que dio Dios en la resurrección de su Hijo. Fue el mismo poder por el cual Dios levanta a los inconversos para vida nueva, para vida eterna. El milagro de la vida, hermano, requiere de Dios una dosis un poco mayor de Él para darla. Entonces, aquí el Señor Jesucristo dice, Lázaro, ven fuera. Y aquí el énfasis es Lázaro. ¿Por qué? Porque si no hubiera dicho Lázaro y simple y sencillamente dice, ven fuera, en esos sepulcros que estaban alrededor, hermano, era seguro que levantaría a todos esos muertos. Pero sin embargo el Señor le da una instrucción directa a Lázaro, como si estuviera vivo. Pero Lázaro no estaba ahí, Lázaro estaba en el cielo y escuchó al Señor desde el cielo, ven, regrésate. Versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátele y dejadle ir. El Señor lo resucita. El Señor lo trae a vida. Y de inmediato le pide desátelo, porque él pudo caminar, pudo salir del sepulcro. Imagínate, hermano, el impacto de la gente. Muchos probablemente se desmayaron, muchos simple y sencillamente salieron corriendo, otros creyeron, dice en el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Hermanos, a través de ese milagro de Lázaro, Jesucristo afirma la fe de los discípulos. A través de ese milagro afirma la fe de Lázaro y de sus hermanas. A través de ese milagro, Jesucristo afirma la fe de los que fueron testigos de ese milagro. Pero también a través de ese milagro, nosotros afirmamos nuestra fe. De que aunque estemos muertos, creemos
que si Cristo resucitó a Lázaro, que si Cristo resucitó al tercer día, nosotros resucitaremos juntamente con Cristo. Si no fuera así, hermano, vana entonces es nuestra predicación, vana es nuestra fe. El centro, hermanos, de la predicación, el centro del mensaje cristiano, el centro del evangelio, hermanos, el centro de lo que creemos como cristianos es de que Cristo resucitó. No solamente murió por nuestros pecados, porque si hubiera muerto y no hubiera resucitado, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14, vana sería nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero la gloriosa verdad que debemos creer es que como Cristo resucitó a Lázaro, Cristo también resucitó como las primicias. Porque Lázaro volvió a morir, hermanos. Pero Cristo resucitó para no morir jamás. Porque Cristo es Dios. Por eso es la primicia. Y los que creemos en Él, moriremos. Pero no tendremos una segunda muerte. Una muerte espiritual. Viviremos eternamente. Hermanos, esta es la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que debemos de creer en estos días. Es donde tenemos que enfocar nuestros corazones. En este inicio del camino de nuestro Señor Jesucristo hacia la cruz, desde esta escena, desde este pasaje glorioso de la resurrección de Lázaro, nos tiene que hacer confiar, hermanos, de que para nosotros la muerte, simple y sencillamente, es un momento glorioso para decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Hermanos, no moriremos. Cuando muera cualquier impío, cuando muera cualquier persona, incluso por esta situación que están pasando, hermanos, no hay esperanza en ellos, porque para ellos la muerte es el acabose, ahí termina todo. Pero sin embargo, para nosotros, hermano, es el comienzo de todo. Y habrá un día glorioso cuando tú mueras, cuando yo muera, si es que el Señor no regresa antes. Y ahí, hermanos, no será la muerte tuya o mía, sino será, hermanos, será por la gloria del Señor el inicio de nuestra vida eterna con Él. Esa es la esperanza. 2 semanas después, el Señor sería levantado de la muerte. Dios Padre confirmaría la obra perfecta de su Hijo. Y así como el Señor le dijo, Lázaro, ven, desde el cielo la voz del Padre le diría a Jesucristo, levántate. Jesús, levántate. Esas serían las palabras de nuestro Señor. Jesús, sal fuera. Y el Señor se levantó para la gloria del Padre, para su propia gloria. Ese sería el milagro más grande de toda la historia de la humanidad. Hermanos, el inicio de Lázaro es la culminación y es la promesa, hermanos, de la vida eterna de Cristo en la cruz y de que nosotros, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, tendremos vida eterna juntamente con Él. Jesús estimuló la fe de sus discípulos y tenemos que ser estimulados en este tiempo. Jesús mostró que es Dios y debemos reconocer en este tiempo que esa pasión es de Dios, esa pasión es de nuestro Señor Jesucristo. Debemos reconocer que todo lo que se nos va a enseñar en este tiempo fue para la gloria de Dios. Jesucristo operó para su gloria y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo tuvo disposición y sabía que en el momento de que Lázaro sería resucitado, Él iniciaría su camino hacia la cruz. Él tuvo control de todas las cosas. Centremos nuestros corazones en este tiempo, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes y por la paciencia. Les pido que estemos al pendiente y que centremos nuestro corazón en este tiempo de reflexión, que estés conectado todos los días de aquí hasta el próximo domingo para que podamos nosotros darle gloria a nuestro Señor a través de estos pasajes maravillosos que para otros no son entendidos, pero sin embargo por la gracia del Señor nosotros podemos entender. Y a través de todo esto, hermanos, estemos preparados. Este mensaje, hermanos, que yo les di, lo que le pido al Señor es que prepare su corazón con fe,
para que puedan y podamos como iglesia darle gloria a Dios. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias otra vez, Señor, por la paciencia de mis hermanos y gracias, Señor, por permitirme dar este mensaje. Que cumpla, Señor, el propósito por el cual tú lo envías en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados hermanos, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues ahí tienes el Facebook, ve el calendario de actividades de esta semana. Estaremos predicando en esos tiempos, si Dios nos lo permite, en tiempo y forma. Entonces, pues estemos al pendiente. Y les reitero, hermanos, que cualquier cosa que necesiten, estamos para ayudar. Comunícate con los otros hermanos. Estamos ahí en el WhatsApp, por los medios distintos que Dios nos ha permitido, para que estemos cuidándonos, para que estemos motivándonos y para que podamos, en tiempos difíciles como este, entender, hermanos, que para Dios esto no es nada y que esto va a ser para su gloria y para su honra. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios guarde.